Hola a todas y a todos, me da mucho gusto que estén hoy con nosotros. Tenemos una plática con el periodista Álvaro Ramírez y en este ejercicio en el que queremos conocer de líderes de opinión sus expectativas, sus sugerencias y sus quejas respecto del Poder Judicial. Álvaro, muchas gracias por estar con nosotros. Carlos, muchas gracias y un honor estar en este espacio. Álvaro, eres de formación poblana académica, pero de ejercicio durante mucho tiempo del periodismo en Ciudad de México. ¿Por qué te fuiste a Ciudad de México? Sí, estudié aquí hasta la prepa y me fui a la Ciudad de México. Quería estudiar en la UNAM. Comencé a estudiar comunicación. Bueno, hice el examen para la UNAM, me quedé en comunicación. Después hice también para la Universidad Autónoma Metropolitana. Tenía profesores que daban en las dos universidades y me dijeron, comunicación, quédate en la UAM. Terminé comunicación en la UAM y hice mi permuta de la matrícula que ya tenía de comunicación a Derecho. Ah, muy bien. En la UNAM, pero ya no terminé Derecho, me quedé poco más de la mitad. Siempre dije que iba a volver, porque además era ciudad universitaria, que era una belleza estudiar Derecho en CEU, pero ya la vida no me ha permitido regresar. A lo mejor ya cuando me jubile regresaré a terminar mis materias. Oye, Álvaro, pero reúnes tres tipos de idealismo en ese momento, o cuatro. El que se va de Puebla a la capital del país siempre lleva algo de idealismo. El de la juventud, del momento en el que ingresas a estudiar a la universidad, quieres transformar las cosas. El que estudia comunicación enfocado al periodismo, que por supuesto no está de acuerdo con el estado de cosas, y el que quiere estudiar Derecho, que estudias media carrera, que tampoco un abogado por definición no está de acuerdo con el estado de cosas. ¿De dónde te surgen estas cuatro ramas idealistas? Yo creo que de la familia. Mis papás son de origen muy humilde y de vidas muy complicadas, huérfanos, en fin. Mi papá, por ejemplo, es abogado, tiene 2 maestrías, además terminó la última recién a los 74 años, hoy tiene 82, es una inspiración y yo quise estudiar Derecho también por esa inspiración, pero son muy humildes. Mi papá es de una ranchería, que sería una inspectoría, se llama Santa Cruz de Bravo, que queda en la Junta Auxiliar de Tezcalapa del municipio de Petlalcingo, en la Mixteca. Mi mamá es de la Costa Chica de Oaxaca. No sabe dónde nació, nunca conoció a su mamá, que era además una idealista, una maestra rural, pero se crió la primera infancia en Pinotepa. Yo creo que de ahí, de la inconformidad y de ver a mis papás siempre generándose opiniones respecto de lo que veían como injusticia. Ah, muy bien. Dos grandes fuentes de inspiración y de idealismo. Sí. Cuando estudiaste comunicación, ¿estabas enfocado ya al periodismo? ¿Te veías como periodista? Yo creo que entré un poco como muchos, queriendo hacer radio, cine, en fin, y conocí en el desarrollo de la carrera a René Avilés Favila, un escritor conocido más por sus obras que tienen que ver con lo que se llama la literatura de la onda. Él y José Agustín son los grandes exponentes de la literatura de la onda. René ya falleció, pero él es mi tutor en el último tramo de la carrera, en el área de concentración, que era literatura y periodismo. Y a la par, en mi primer matrimonio, el que era mi suegro, que también ya falleció, un hombre extraordinario, chileno, que tuvo que salir en 1973 en el golpe de Estado, y viene a México. Él era periodista y director de un periódico comunista en Chile, muy cercano a Salvador Allende, y él también es un gran formador para mí y de manera personal un tutor muy importante, que incluso por encima y mucho más allá de la relación del matrimonio, siempre fue un guía para mí, siempre fue un hombre muy importante. Murió hace unos años, pero me dejó muchas enseñanzas en lo profesional y también en lo humano. Unos grandes cimientos progresistas entonces en tu vida. Y los dos, además René es comunista y le gustaba decirlo, ¿no? Desde esa visión progresista, ¿cómo ves cambios como la reforma constitucional al Poder Judicial
que se implementó aquí en Puebla a partir de octubre del año pasado. Yo la veo inspiradora, la seguí muy de cerca, seguí todo el proceso. Y creo que la parte que mayormente describe el trabajo parlamentario de Miguel Barbosa Huerta, que aunque ya era gobernador, no dejó de ser siempre un gran parlamentario. Y la reforma judicial lo demuestra, lo comprueba. Tú estuviste antes en la Consejería del Gobierno del Estado, también fuiste un constructor de la reforma. Soy muy romántico en ese sentido. A mí me parece que de muchas maneras va a tocar a los ciudadanos, y es lo que a mí me gusta de la reforma. Creo que tiene una parte de utopía mi entusiasmo. Hay mucha burocracia, hay muchas cosas. Creo que irá cambiando. El país mismo ha ido cambiando. A la cuarta transformación le ven cosas horribles, tiene cosas horribles, pero también ha cambiado mucho el país. Yo soy de una generación, junto contigo, Carlos, nuestros contemporáneos, que pensamos que nunca iba a dejar de haber un presidente priista. Yo sí pensaba que me iba a morir sin ver una alternancia en el país, y en 2000 la vimos con Fox. Yo terminé muy decepcionado, voté por Fox, pero terminé profundamente decepcionado. Y después han venido la alternancia ahora con Andrés Manuel. Antes estuvo Felipe Calderón, todavía estuve más decepcionado, pero a lo que voy es que hay que seguirlo intentando, porque claro, en todos estos intentos, en todos estos esfuerzos, algo se logra y algo se queda. En mi utopía idealista, que la sigo teniendo a mi edad, me imagino que pueda llegar una anciana que ha sido despojada de su casa, registrarse en la puerta del Poder Judicial, ser recibida y obtener justicia. Esa sería mi ideal de esta reforma. Por supuesto, hay muchas más cosas, claro, pero por ahí la veo. Para cumplir con toda misión debemos tener una visión, que debe ser algo de utopía, porque nuestra referencia debe ser el deber ser. Sí, no, pero además, ya si nos ponemos en teoría política, la esencia misma de la existencia del Estado, con E mayúscula, así como la define Thomas Hobbes, es la justicia. Sin justicia no puede haber orden, y sin orden no puede haber Estado, y en fin, creo que es indispensable que haya habido. Me entusiasma mucho saber que como reportero, que lo sigo siendo, la seguí desde el principio, desde cómo se fue gestando, y que esta reforma esté siendo observada por otros estados, e incluso de verdad me entusiasma mucho que el presidente de la República haya, no en una referencia directa, pero por ejemplo que haya dicho ya, no es muy bueno que el presidente o presidenta de la Suprema Corte también sea presidente o presidenta del Consejo de la Judicatura, porque este es uno de los ejes esenciales de la reforma judicial poblana. Así es, y por supuesto, yo creo que es una gran oportunidad para todo el país, bueno, para Puebla como referencia para todo el país, y para todo el país de repensar nuevas formas de la administración de justicia. ¿Qué le dirías a un Álvaro en el 2023 que está terminando la preparatoria respecto de esta opción de comunicación y derecho, que yo, por supuesto, por experiencia propia, siempre la veo muy relacionada, y de dos áreas en donde el idealismo es muy necesario? ¿Les sugerirías que sí siguiera ese camino, o dirías, no, vete a lo fáctico, vete a ingenierías, vete a matemáticas? ¿Cuál sería tu sugerencia para un joven en este momento? No, sí, digo, si pudiera regresar un poco como el cuento de Borges, que habla con sí mismo exactamente, después, 2 décadas, 3 décadas atrás. No, yo le diría, métele, trata de terminar derecho, ¿no? Porque además ya cuando en la formación profesional tuve es que he tenido mentores extraordinarios. Tuve como jefe y como mentor, y además un jefe muy consentidor que me dejaba viajar, que me dejaba hacer, que fue Francisco Huerta, Paco Huerta, 2 veces nacional de periodismo, que él tenía este concepto, él decía del periodismo civil, dejar hablar a la gente, y a la gente le vas a aprender mucho. Fue Premio Nacional de Periodismo por entrevista en el 82, y después cuando el Premio Nacional de Periodismo se vuelve ciudadano, porque lo entregaba a la presidencia de la República, lo cual era una contradicción. Cuando se vuelve ciudadano y que fue un jurado extraordinario de profesionales
estaba Ciro Gómez Leiva, Aristegui, estaba puro consagrado en ese jurado, deciden que el mayor simbolismo que puede tener un premio nacional ciudadano o ciudadanizado era dárselo a Paco Huerta. Paco Huerta falleció también ya hace bastantes años, me dejó muchas enseñanzas, fue un jefe muy consentidor, él con este ex suegro que siempre fue un gran mentor para mí, Hugo Guillermo Gómez Contreras. Fíjate, cuando fallece, sus compañeros comunistas le ponen la bandera chilena sobre el ataúd, una cosa emocionante toda su vida, fue futbolista profesional, en fin, pero no voy a abundar sobre eso. Creo que gracias a ellos he conservado esta parte que me parece muy emocionante. Entonces, lo que le diría a aquel muchacho que estaba saliendo de la prepa en el año 1990, lo que le diría, va a ser muy emocionante. Trata de terminar todo y no te pierdas de nada. Bueno, Álvaro, una gran recomendación para las generaciones, recomponer lo que hemos vivido, y para las futuras generaciones tener una referencia hacia adelante. Te agradecemos mucho que nos hayas acompañado este día en esta entrevista, y que tu liderazgo como reportero, como periodista, nos permita siempre tener una luz en el camino de lo que conoce la gente a través de este periodismo ciudadano, escuchar a través de tu voz lo que muchos desean que suceda. Muchas gracias, Carlos. Ha sido un honor y un deleite. Gracias a todos ustedes. Que tengan un excelente día.